trabaja en el hospital JJ Aguirre, fue compañero mío de beca, aunque estábamos en cursos distintos, y me gustaría ver qué nos va a presentar hoy día. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. El título que me propusieron es bien amplio y da para hartas cosas, pero yo lo enfoqué un poquito. Vamos a ver en qué. No tengo conflictos de interés. Esta presentación puede no llegar a ser políticamente correcta, entonces puedo llegar a tener conflictos después de esto. Los objetivos van a ser revisar algunos casos de sobrediagnóstico y de falsos positivos, intentar resolver algunas dudas habituales en radiología abdominal de urgencia, bien habituales, bien que todos vivimos o hemos vivido, y tratar de convencerlos de cambiar la forma de hacer el informe radiológico, de concluir los informes, siempre con el objeto de ayudar al paciente. Bueno, ¿por qué urgencias abdominales? Porque las urgencias abdominales son muy comunes, las hacen todos los radiólogos. Cualquiera ve una radiografía y le informa, da lo mismo cómo, pero le informa, o hace una ecografía. Todos consideran que es lo más fácil, ¿cierto? Una pasadita con eco. Y obviamente esto es porque lo que yo creo, ¿cierto? La radiología de abdomen es la más entretenida porque tiene mayor número de patologías, mayor número de diagnósticos diferenciales, resuelve más cosas para el paciente, es resolutiva, no solo hay que darle corticoides y mandarlo para la casa. Y el problema entonces es que con tantos diagnósticos diferenciales, además se suman diagnósticos confusos, muy innecesarios, muy frecuentemente, imaginarios, mucha mitología. Hay que entender que la radiología empezó hace 120 años, ¿cierto? Claramente tiene que tener mucha mitología y mucha tontera. Bueno, entonces nosotros nos actualizamos rápidamente, ¿cierto? Venimos acá a aprender más cosas de PET-CT, ¿no es cierto? Toda la cuestión, pero nos quedamos empantanados en diagnósticos antiguos que no actualizamos y eso vamos a tratar de enfocar. Hacemos ciertos informes solo descriptivos que no aportan una conclusión, diagnósticos ambiguos, diagnósticos prehistóricos, como les decía, y en el fondo, ¿cuál es el punto? Que son inútiles para el paciente, no resuelven nada, pueden dejarlo a uno tranquilo de que dijo ya, bueno. Ahí pongo entre paréntesis que quiero aclarar que siempre hay áreas que uno no domina y hace informes malos, todos lo hacemos, a mí también me pasa. Lo importante es tener siempre presente que nuestro informe pretende ayudar al tratante a encontrar la solución. Uno tiene que en el informe decir la solución es esta. Nuestro informe no puede ser un problema para el paciente. Más exámenes, correlacionar con esto y controlar con RM no es un aporte, ¿cierto? Yo les sugiero que si ustedes borran eso de sus conclusiones, van a ser más libres. Van a ver a Dios. No sé cómo convencerlos. Bórrenlo de sus conclusiones, no va a pasar nada. Nadie les va a decir nada diferente, nadie les va a venir a preguntar, oye, ¿por qué no tengo que correlacionar con clínica? Bueno, el diagnóstico radiológico entonces no es una sugerencia para que después un diagnosticador superior venga y lo analice. No es verdad eso, no hay un diagnosticador superior. El médico tratante no es un superdoctor, no es una junta de especialistas que analizan los méritos de un informe. El radiólogo y todas las tecnologías que supuestamente nosotros dominamos, ¿cierto? Y que hacen ponerse muy celosos a los clínicos, son considerados por ellos como el diagnosticador. Nos mandan los pacientes para que nosotros diagnostiquemos. Mientras menos subespecializado está el médico tratante, eso es peor todavía, y eso es común. No es fácil ser subespecialista y menos en urgencia. En urgencia no está el subespecialista de turno. Por eso yo los invito a que reflexionen y entiendan que ya en 2016 acabó esto de la descripción, ¿cierto? La correlación clínica y el chamullo. Es diagnóstico, es diagnóstica la radiología. Nosotros tenemos que ser el Dr. House. Nosotros, si no somos el Dr. House, va a pasar lo que está pasando en ecografía, por ejemplo, que ahora la hace otra gente que no es radiólogo. Después, ¿por qué no va a pasar en tomografía computada? Que el mismo computador
haga una conclusión, cambios inflamatorios en el colon, ya diverticulitis. Eso lo va a hacer un computador, lo va a lograr hacer y pronto. Bien, entonces la primera pregunta, ¿qué es sobrediagnóstico? ¿Qué es de lo que íbamos a hablar? Ahí pueden leerlas. Es falso positivo, es diagnosticar una enfermedad que no causa síntomas, es iatrogenia, es ponerse el parche antes de la herida, es médica. Resulta que el sobrediagnóstico es algo, es una palabra. Está en Wikipedia, hay congresos de sobrediagnóstico, es un problema de la medicina. Excelente. Es diagnosticar una enfermedad que nunca causará síntomas. Yo tampoco lo tenía claro antes de hacer esta presentación. Ahí vamos a explicar cuál es la diferencia con el falso positivo. En el fondo, ¿qué pasó? ¿Ahí sí? El sobrediagnóstico es diagnosticar una enfermedad que nunca va a causar un síntoma, entre ellos la muerte. O sea, yo puedo tenerla, como por ejemplo un cáncer papilar de tiroides o un cáncer de próstata muy chiquitito, un cáncer renal muy pequeñito, y tengo 70 años y da lo mismo, y tal vez 60 años y da lo mismo, etc. Eso es sobrediagnóstico. Estamos con métodos súper específicos identificando tumorcitos súper benignos dentro de lo maligno y mandando al paciente a hacerse grandes cirugías para resolver el problema y causándole problemas al paciente que no iban a tener con ese tumorcito, por ejemplo. Entonces, el sobrediagnóstico es una enfermedad inventada por nosotros porque transformamos a los pacientes sanos en enfermos. Ustedes saben que nadie está sano, nadie aquí de ustedes está sano, ¿cierto? Obvio, ¿cierto? No sé, yo tengo problemas mentales, ustedes tendrán alguna cosa, pero todos tenemos algo, pero estamos sanos, ¿cierto? Entonces, ese es el tema, que la medicina actual está encontrando todos esos detallitos y somos todos enfermos. Y el problema final es que el tratamiento o no está disponible, o no es necesario, o no es deseado por el paciente. No, oiga, ¿para qué me va a tocar mi próstata? Yo vengo porque tengo gastritis, ¿cierto? No, don't touch. Entonces, sobrediagnóstico baja el umbral de lo que consideramos enfermedad. Por ejemplo, ver una mínima cantidad de líquido peritoneal en una tomografía computada en una mujer de 30 años es normal. Si le ponemos que eso es líquido peritoneal, lo concluimos, el tratante ya dice ascitis, aunque no pongamos la palabra ascitis. Eso es sobrediagnóstico. Falso positivo, en cambio, es encontrar cosas donde no están. Ver ascitis y no había ni un ml, ¿cierto? Tiene efectos físicos, psicológicos y económicos para el paciente y por eso tenemos que acordarnos, el paciente es nuestra motivación, resolvamos el problema. Y esto es lo principal, si algo no tiene tratamiento o no tiene ningún significado final, ¿para qué ponerlo en el informe? Partimos con un caso de un hombre de 60 años, esa es una tomografía computada sin contraste, ahí pueden ver los hallazgos. Siempre mis casos son dolor abdominal, ¿cierto? Así vienen a urgencia la mayoría, muchos sin antecedentes, otros que dicen dolor abdominal y otros, muy pocos, con antecedentes más específicos, pero dolor abdominal. Entonces, ¿cuáles son las alternativas?
Muy bien. Normal, 57, ya, y 22 el síndrome de Chilaiditi. Estamos bien, son radiólogos. Ya, entonces el diagnóstico no era ninguno de esos, era ascenso del diafragma derecho, anormal posición del diafragma, ¿cierto? Y una de sus consecuencias fue que el ángulo hepático del colon ascendiera. Eso no es un problema. El problema es que por algún motivo el diafragma ascendió, ¿cierto? Habrá algún problema neurológico, qué sé yo, pero el colon ahí arriba no sufre ningún problema, es amplio ese espacio, ahí ustedes ven que ese colon no está sufriendo ninguna cosa, es muy bonita la imagen, pero ese colon no se va a estenosar, no va a tener isquemia, no va a tener nada, es un colon normal. Pero eso, sin embargo, los médicos desde el año 1910 le decimos chilaiditis, que suena como, para el tratante, como que se le inflamó eso, el chilaide. Entonces no aporta nada, hacen que el tratante empiece a distraerse, ¿cierto? El paciente tiene un cuchillo clavado en el corazón y está buscando la chilaiditis. No aporta nada. Era un problema, en el año 1910 sí era importante porque hacían fluoroscopía con el paciente de pie, veían ese gas, que lo veían mucho más mal que en esta radiografía, y pensaban que eso era un neumo, entonces era un problema. Incluso se supone que el que lo describió le asoció síntomas y una enfermedad, un síndrome, que es muy poco probable. Obviamente uno va a tener gases al pararse y comer muchos porotos, va a tener muchos gases en esa zona y puede molestar, pero de ahí a bajar de peso, morir, qué sé yo, y además no tiene solución. El problema no está en el colon, ¿cierto? Entonces, si fuera una enfermedad, si llegara a serlo, no tiene tratamiento, entonces ¿para qué empezar con el cuento? Eso sería sobrediagnóstico común. Este paciente tiene chilaiditis, claro, se le inflamó el chilaide, pero resulta que tiene el sigmoide, un megacolon gigantesco, ¿cierto? No es chilaiditis, es un gran megacolon sigmoide, posiblemente un vólvulo. Esta otra cliente aquí tiene el ciego, no por la chilaiditis, ¿cierto? Tiene un mesociego gigante y su próximo paso es tener un vólvulo del ciego. No lo tiene ahora, pero lo va a tener, ¿cierto? El ciego está al revés, ahí está mostrándose el muñón apendicular. Esos sí son problemas, ¿cierto? Bien, un hombre de 30 años, dolor abdominal en servicio de urgencia, sin contraste y postcontraste en fase portal, imágenes de hígado y estómago. Las alternativas. Muy bien, la 3, pseudoneumatosis gástrica. Estamos totalmente de acuerdo. Ahí está mostrándose el reformateo de las imágenes en coronal que muestran que esas imágenes aéreas están solo en el aspecto más alto del estómago si el paciente estuviera de pie. Y la verdad que antes de acostarse en el tomógrafo estaba de pie. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué estoy diciendo? Que resulta que esto es el contenido repugnante que todos tenemos en el estómago, espumoso y viscoso. Se fijan ahí, lo ventaneamos al extremo y vemos espuma asquerosa, muy pegajosa, que se pegotea en la pared del estómago. Entonces cuando el paciente se acuesta, ese gas no se va enseguida porque está pegajoso. Eso es un falso positivo. ¿Se entendió ahora? Esto no es sobrediagnóstico, es un falso positivo. Este paciente sí tiene una neumatosis, ¿cierto? Ahí vemos que incluso tiene gas en la porta, una neumatosis tremenda con neumatosis del esófago, del duodeno. Ese sí que está enfermo. Bueno, un hombre de 76 años con dolor abdominal en estudio. Ahí dice epigastrio, mesogastrio, hipogastrio derecho.
¿Cuál es el diagnóstico? Acentuado meteorismo intestinal. Excelente. Muy bien. Y se volvió para atrás. Bueno. Las alternativas además eran meteorismo 2 veces, colopatía, aerofagia y megacolon. Bueno, excelente. Sí, eso es gas dentro del tubo digestivo, así que sí es meteorismo, no es un neumoperitoneo, por ejemplo, que no estaba entre las opciones. Ahí se muestra que el tubo que está conteniendo esa cantidad de gas no muestra ninguna austra, ningún pliegue, así que está sobredistendido, está muy estirado y parece estar por muchas partes, así que hay un tubo muy grande que está por todos lados. Esta es la tomografía computada del mismo paciente y tenía ese megacolon sigmoides con un fecaloma y eso es lo que se vio en ultrasonido. Eso es meteorismo. Correcto. Sin embargo, el meteorismo en la ecografía abdominal es una obsesión de los años 80 que ya tenemos que sacarnos. Los años 80 de verdad que ya pasaron. Si todos tienen meteorismo, ¿no será normal eso? Entonces, sí es normal. Es una característica propia del tubo digestivo humano y si no hay meteorismo, no es un humano. En el esófago, en el estómago, en el apéndice, en el colon, en todas partes hay meteorismo. Entonces, saquémonos el meteorismo. Por eso puse el caso y está bien que hayan respondido meteorismo, es excelente, pero en serio, ¿qué aporta nuestro meteorismo? Y después esa misma persona que hace la ecografía y le pone meteorismo, ve la radiografía y no le pone meteorismo. Ve el escáner y no pone la palabra meteorismo. ¿Se fijan que hay una cosa así como de nuestra, algo aprendido antes de, no sé cómo se llama eso, proto algo? Bien, y el meteorismo más encima lo adornamos, ¿cierto? Le ponemos importante, acentuado. Esto es real, ¿cierto? Todos lo hemos hecho. Meteorismo patológico, aerofagia. Si no tiene aerofagia no es humano. Eso es poesía y de verdad deberíamos tratar de eliminarla. Si hacemos un informe largo pero que explique todo, perfecto, pero si es un informe con poesía, de verdad no funciona. El meteorismo claramente no es una enfermedad, pero si fuera una enfermedad sería sobrediagnóstico. No es una enfermedad, así que no es sobrediagnóstico, pero no me aguanté, tuve que ponerlo. 2 palabras sobre el síndrome de intestino irritable. En los 80 se creyó y los radiólogos creímos en los 80 que el síndrome de intestino irritable se podía diagnosticar con ecografía y que si tenía meteorismo era colon irritable. No. Sigue estudiándose el síndrome de intestino irritable y todavía no hay ningún examen de ningún tipo, ni radiológico ni de otro tipo, que logre encontrar un signo de síndrome de intestino irritable. Nos piden exámenes para descartar otras cosas, un cáncer de colon, cálculos en la vesícula, pero no para que le digamos que ese meteorismo global patológico es colon irritable. Bueno, seguimos con la pregunta 5. Una mujer de 5 años, dolor abdominal. Se ofendieron. Está bien. Y pueden seguir las ofensas, así que... Yo también puse meteorismo en los informes. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico aquí?
Excelente. Adenitis mesentérica, totalmente de acuerdo. Eso los radiólogos en todo el mundo le llamamos adenitis mesentérica. Es verdad. Ahí estamos viendo linfonodos, ven la escala al lado de como 3 milímetros de diámetro transverso, súper chiquitito, pero los vemos. Es una niña de 5 años, lo vemos. Logramos verlos. Eso no existe. No existe, pero yo sé que no me van a creer, por eso lo puse en un letrero grande. Pero para que vean que en el hemisferio norte también piensan lo mismo, que existe y les preocupa. ¿Qué es normal en los niños? Y estas personas buscaron prevalencia, tamaño y localización en piel o TAC, o sea, no buscando adenitis mesentérica dirigida, sino que en piel o TAC de niños, cosa que es bien irracional, pero ahí hacen piel o TAC. Encontraron linfonodos de 5 a 10 milímetros de diámetro menor, de diámetro transverso, ¿cierto? Como se miden los linfonodos en radiología, por favor. En 54% de los niños. 54% de los niños. Si pasa de 50, eso se llama normal. Linfonodo de mayor tamaño está ubicado en el cuadrante inferior derecho en 88% de los niños. O sea, ver ganglios más grandes en la región iliocecal es normal y súper normal, 88% de los niños. Y la conclusión que ellos opinan, pero bueno, Pediatric Radiology no es cualquier porquería, linfonodos de 5 a 10 milímetros son comunes. Y proponen como límite que más de 8 milímetros empecemos a ponernos nerviosos, pero con 3 o más también, no con puras porquerías. La cosa sigue, este es otro paper de 2007, 200 ecografías abdominales de cualquier causa, linfonodos mayores de 5 milímetros, de diámetro menor, 64%, o sea, es normal, la adenitis mesentérica no existe, es una enfermedad inventada. La diferencia significativa era entre niños con dolor abdominal de cualquier causa y asintomáticos solo cuando los linfonodos eran de más de 10 milímetros. Así que ellos dijeron, los linfonodos de más de 10 milímetros puede que representen una adenitis de muchas causas. En general con ileitis, con colitis, qué sé yo, no, uno ve la causa de ese ganglio, como en todas partes, ¿cierto? Entonces la adenitis mesentérica, como hallazgo aislado, la inventaron los cirujanos, eso es importante que sepan, no es culpa de ustedes ni de nosotros, nadie. Los cirujanos a principios del siglo pasado buscaban el apéndice no estaba inflamado, levantaban el meso y veían unas pelotitas ileocecales. Es lo mismo que hacerlo con eco. Un cirujano no biopsia eso, porque si biopsia eso rompe un vaso mesentérico y puede provocar una isquemia. Así que la adenitis mesentérica inventada por los cirujanos nunca fue biopsiada, nunca ha existido la enfermedad. No, disculpen el énfasis. Con la llegada de la tomografía computada nosotros vimos lo mismo que veían los cirujanos y le pusimos que era una enfermedad, ¿cierto? Por muchas causas. Algo que tengo que encontrarle, la orden frecuentemente del pediatra dice adenitis mesentérica, ¿cierto? Bueno, este es otro paciente que venía por adenitis mesentérica, o sea, por apendicitis, y la verdad es que tiene un ganglio guatón, ¿sí? Ese midió 11 milímetros de diámetro menor. Parece un riñón, pero porque el transductor es de alta resolución. Si uno hace ecografía de alta resolución, va a encontrar ganglios grandes y los va a ver grandes. Acuérdense que recomendaban que más de 3, este fue uno solo guatón, así que hasta este uno se lo puede meter en el bolsillo, ni tomarle foto. Es difícil, pero no va a pasar nada, no le va a pasar nada al niñito. Con uno solo. Ya, ahí le buscamos, movimos el transductor de alta resolución en una guatita chiquitita y le vimos el líquido, ¿cierto? Porque se ve, porque es transductor de alta resolución. Y el niño es humano y los humanos tienen líquido en el peritoneo. Entonces nosotros informamos ambiguamente leve cantidad de líquido peritoneal inespecífico. Y para el cirujano eso no existe. El cirujano le pidió la eco porque es una apendicitis, entonces si ve líquido es peritonitis. Eso hay que entenderlo. Él no correlaciona con clínica y controla, como decimos, ¿cierto? Ver escasa cantidad de líquido en el ultrasonido pediátrico es específico de normalidad. Si el niño está bien hidratado, va a tener líquido. Mejor informen, porque lo vemos, todos vemos el líquido, ¿cierto? Pero eso es normal, es como ver un riñón, es normal. Si lo vemos,
mejor informemos, no se observa ascitis, porque si le pone leve cantidad de líquido, y si la niña ya está en edad de merecer, ¿cierto? Ahí también tiene líquido siempre, siempre. Y seguimos moviendo el transductor ahí mismo, la adenitis ya voy a dejarla, pero el líquido, bueno, pero le veo la invaginación transitoria. ¿Cierto? Es la culpa del transductor. Eso hay que entenderlo. Aquí un buen ejemplo de una invaginación súper transitoria, ¿cierto? El mismo corte sin contraste y 2 minutos después con contraste y apareció la invaginación. ¿Es una enfermedad la invaginación? 2 centímetros, ¿cierto? 2 centímetros de largo, una porquería intestinal, no es ileocólica, no hay un motor, no hay nada. Y a veces, haciendo la eco, desaparece. Eso entonces es la adenitis mesentérica y sus amigos imaginarios, es culpa del transductor. Si le echan la culpa al transductor, van a sentirse más libres y van a dejar de informarlo. La adenitis mesentérica no existe. El líquido peritoneal mínimo es normal. La invaginación enteroenteral no es una enfermedad, es un signo de enteritis, qué sé yo, incluso de normalidad intestinal. Pero no es, si ustedes lo nombran, el cirujano ni siquiera había oído eso. Él solo conoce la invaginación que hay que operar. No lo nombren. Y nunca nos falta, ¿cierto? Ya Sangüesa me dijo que tampoco, pero yo le veo las asas con peristaltismo aumentado. Si son niños que no vienen en ayunas, es normal que tengan peristaltismo si comieron hace un rato. O pueden tener una enteritis, pero ese peristaltismo es signo de algo patognomónico y que requiere que nosotros lo nombremos. El doctor le va a dar el tratamiento para la yersinia porque vimos que había líquido. Les dejo la inquietud. Cambiemos. Una mujer de 61 años. Son 7 casos nomás. Dolor abdominal en estudio. Se operó de la columna, pero hace mucho tiempo. Demasiado rápido la imagen para poder hacer el diagnóstico, pero no va a ser lo que piensan. Muy bien, excelente. Ileodinámico, ya me conocían. Entonces, la paciente tiene las asas intestinales dilatadas en el topograma. Estamos señalando ahí edema del mesenterio, asas de intestino delgado dilatadas y con harto líquido, pero con buen realce, no tienen ningún problema de engrosamiento, qué sé yo. Y aquí estamos señalando que tanto el ascendente como el descendente también tienen mucho líquido. Así que lo más probable es que este paciente tenga alguna condición que esté produciendo mucho líquido hacia el lumen y botándolo por abajo. O sea, una enteritis. Para eso hay que mirar muy bien el examen. Hay que recorrerlo entero y no solo verlo en estas fotos, ¿cierto? Hay que recorrer del estómago, el duodeno, el yeyuno. Todas las asas dilatadas son fáciles de recorrer. Las no dilatadas son difíciles de recorrer, pero no hay problema porque esas son las que no tienen problema, en general. Y bueno, el punto aquí es que hay continuidad de ese líquido, que en este caso es nuestro medio de contraste, que lo traía la paciente, pero es nuestro medio de contraste. Hay continuidad de ese líquido hasta el colon descendente y también estaba en el recto. Eso hay que buscarlo. ¿Existe líquido dinámico en las enteritis? La enteritis aguda, no sé si ustedes han tenido enteritis, siempre cuando hay un fin de semana largo, el viernes tiene enteritis y no va a trabajar. La enteritis es 3 veces ir al baño y después la cosa para. Uno puede seguir con dolores, con cierta amenaza, pero para. Y podría hincharse un poquito, pero si no es cólera, no va a seguir con diarrea. Eso ocurre y en algunos pacientes predominan los cólicos y la dilatación intestinal y no la diarrea.
Y no es infrecuente que ustedes además vean en la orden, dice, paciente con 3 días con diarrea, obstrucción intestinal. Chuta. ¿No lo han visto? Hacen menos de 20 al día. Es súper común, pero no aceptan que una persona que tiene diarrea pare de tener diarrea y siga hinchado, ¿cierto? Porque si uno para de tener diarrea, debería no estar hinchado. Bueno, eso no nos pasa solo a nosotros, pasa hace muchos años y esto ya está publicado en el año 71, en los tiempos de la radiografía simple. Un cirujano dijo, voy a tratar de encontrar cómo diferenciar una enteritis con hilio paralítico de una obstrucción intestinal verdadera. Y ahí lo piensa, pero en el fondo lo dice, veo casos en que creo que es una obstrucción, la opero y solo hay yeyunitis inespecífica, le pone él. Existe, considérenla en sus diagnósticos. Respecto al hilio dinámico, solo hay que acordarse que también le decimos hilio, pero eso es inespecífico porque podría ser hilio obstructivo. Pero lo importante es que nos tenemos que acordar que el tránsito se detuvo, se quedó quietito el intestino, pero no hay una obstrucción y hay que buscarla muy bien, porque si diagnosticamos obstrucción, claramente eso es sobrediagnóstico, ¿cierto? Y afecta al paciente. Esto es súper importante. Los radiólogos creemos que cuando un paciente tiene hilio de todas partes, o sea, el estómago paralizado, el yeyuno, el ilion, el colon, todo paralizado, y eso no es verdad. El estómago paralizado tiene un nombre, no sé si han oído, la gastroparesia, qué sé yo, según yo también la pinza mesentérica es un hilio gástrico. El intestino delgado tiene su propio hilio, el más común es el hilio postoperatorio, que es solo del delgado, pero también por la enteritis, por la isquemia mesentérica, por muchas causas. El colon tiene su propio hilio, que es el Ogilvy, o sea, es segmentario, no tienen que encontrar todo dilatado para decir es hilio. Bueno, acordarse siempre que el hilio dinámico que simula obstrucción también puede ser por peritonitis, de cualquier causa, por isquemia intestinal, por enteritis aguda, por pancreatitis, ¿cierto? Bueno, y le estamos haciendo la eco al paciente, íbamos a ponerle que esas asas dilatadas y con aumento del peristaltismo era una enteritis nomás, pero apareció esto, ¿cierto? Eso es, no sé si saben, mucho gas en el hígado, pero disperso por todos lados. Eso es que tuvo una lluvia de gas desde la mesentérica, la porta, hasta el hígado, se puso blanco el hígado y al rato le volvemos a hacer una eco, le hacemos un escáner o una radiografía simple y ya no tiene ni una burbuja. Porque los cólicos se asocian frecuentemente con episodios de paso de gas hacia la circulación portal y el hígado de repente se nos pone con gas. A veces vemos la porta con gas, con burbujitas, ¿cierto? Eso tampoco es un signo de que el paciente esté por morir. También, si es que el cuadro clínico es de diarrea, es sobrediagnóstico. Mejor, en vez de decir que ustedes ven gas y entonces realmente se está muriendo, mejor decir gas portal inespecífico. Lo vi, no quiero no nombrarlo, pero puede deberse a enteritis, puede deberse a obstrucción o puede deberse a isquemia también. No todo. Y son 3 cosas muy diferentes, ¿cierto? Bueno, y la última pregunta, un hombre de 56 años con dolor abdominal, debiera ser más fácil, hay que mirar el cuadrante inferior derecho. Bueno, todos eran fáciles, ¿no? Las alternativas. Muy bien, excelente, eran cualquiera de las dos, ¿cierto? Y ganó la diverticulitis aguda secal. Muy bien. Entonces, veamos la siguiente, la diverticulitis aguda del ciego. Se ve como un divertículo con edema alrededor y
como el apéndice está ahí al lado, ¿cierto? Aquí se ve el apéndice cómo se va para arriba y después desciende, puede confundirse con una apendicitis. Es un problema especialmente porque nosotros le llegamos a decir diverticulitis al cirujano y el cirujano, mientras más joven, más capo en diverticulitis del ciego. Eso es congénito, eso es un mito, eso no existe, ¿cachai? Que no puede ser, profe, no, eso no es. Revisen, hay que ver porque no existe la diverticulitis del ciego. Y entonces uno empieza a buscar dónde están más divertículos para demostrarle al tratante que es una diverticulosis y a veces no hay más, a veces hay uno solo. La diverticulitis aguda del ciego es más común que la diverticulitis del transverso, por ejemplo. Así que no es tan infrecuente. Es muy común y existen muchos casos de apendicitis que no fueron apendicitis y que eran diverticulitis. Si el cirujano quiere que uno le diga si este es congénito, adquirido, qué sé yo, chao, nomás dígale lo que a él le gusta escuchar. Pero es un divertículo y mientras no tenga colecciones alrededor, o neumoperitoneo, qué sé yo, el tratamiento debiera ser conservador. Ahí hay 2 casos más de divertículos, ahí está la unión iliocecal, ¿cierto? Un divertículo con su edema alrededor. Si el divertículo no tiene mucho gas adentro o un coprolito, es más difícil de delimitarlo. Pero si uno le pone tinca, va a ver la enfermedad súper localizada y un par de divertículos, o muchos también puede ser. Esto es un trabajo que revisó las causas de dolor en fosa ilíaca derecha que se estudiaron por apendicitis aguda, así que por eso yo creo que la patología urológica, la urolitiasis, está en quinto lugar. Pero las causas de dolor en fosa ilíaca derecha, si no es apendicitis, si no es ileocolitis, si no es algo en el ovario derecho o en el anexo derecho, va a ser una diverticulitis del colon derecho, así que no hay que tenerle miedo. Es común la diverticulitis aguda del colon derecho. Los radiólogos tenemos que saber más que el cirujano y no pelear con el cirujano, ¿no? Sí, díganle que sí, pero no. En conclusión, las enfermedades clásicas y su estudio radiológico no son dogmas innegables, son descubrimientos de antiguos doctores con antiguos métodos. La evolución de la medicina y la radiología nos invita a revisar continuamente nuestra práctica a través de la evidencia que encontramos a diario, si todos nos damos cuenta que como tanto meteorismo. Al describir hallazgos vagos e insignificantes, distraemos al tratante del diagnóstico verdadero, ¿cierto? Nos distraemos nosotros y además al tratante. Reducimos la calidad de nuestros reportes en forma innecesaria porque quedamos como pencas. Reducimos la confianza del tratante en el radiólogo, ¿cierto? El tratante ya no quiere que existan los radiólogos. Y finalmente reducimos la necesidad de la sociedad de contar con radiólogos en el futuro. Les dejo la inquietud. Recordemos que esto se llama diagnóstico por imágenes, por favor, y les pido que si pueden mejorar cada día un poco más la calidad de sus informes. Yo desde hace unos pocos años me he dado la tarea de que los informes del año pasado no pueden ser idénticos a los que hago este año. Alguna frasecita tengo que cambiar, algo debe estar mal, les propongo eso. No informen desde hace 10 años las mismas frases y las mismas cosas porque no es la misma radiología de hace 10 años. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Sangüesa. Bueno, con esto cerramos el simposio y gracias por asistir.